Señor Coronel John Marulanda, de la Reserva Activa Nacional, experto en seguridad y esperemos que próximo presidente de ACORI. Muy buenos días. Muy buenos días, doctor Londoño. Un saludo cordial para usted, su equipo y su vasta audiencia. Bueno, usted es experto en seguridad, ve muy inseguro el país porque llegan 50 oficiales del ejército americano a ayudarnos preparando nuestra gente para combatir el narcotráfico, que es de lejos el principal problema que tiene el país. Lo veo inseguro porque Arias Gentil Duarte tiene unos 2.000 hombres. El resto de el malado proyecto Marquetalia tiene cerca de 1.000. El ELN tiene otro tanto, otros 1.000 y pico, para no hablar de las diferentes organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico. Eso sí me preocupa. Muy por el contrario, yo diría el consuetudinario arribo de entrenadores, auxiliadores y preparadores del ejército norteamericano, el mejor ejército que existe actualmente en el mundo, tecnológica y humanamente hablando, pues es una ayuda más que nos llega para enfrentar esas amenazas que están creciendo de manera rápida, de manera acelerada en las zonas periféricas al centro del país, y algunas que no son tan periféricas como el Cauca, como Nariño, como el Valle del Cauca, como el propio Caquetá, Putumayo, para no hablar de Guainía, de Guaviare, de estas zonas que sí son muy periféricas, en las cuales el ELN y las FARC están imperando de manera pues abrumadora. La llegada de estos militares norteamericanos tiene dos aspectos: un aspecto legal, y ahí no hay ningún problema porque eso desde hace muchos años, casi desde los años 50, ha sido legalizado, ha sido consuetudinariamente aprobado, no solamente por el Congreso, sino por otras diferentes instancias de tipo administrativo y demás. Y ellos han venido año tras año, no solamente en Colombia, vale la pena aclararlo, sino en todo el área de influencia latinoamericana del Comando Sur, que es el encargado de la seguridad para los Estados Unidos de toda esta parte del continente. Y la función que ellos cumplen, pues es una función meramente técnica, de capacitación, de entrenamiento, con unos alivios logísticos muy grandes para el ejército colombiano y el gobierno colombiano, que no tiene que dar dinero, por ejemplo, en municiones, en equipos, en equipo especial, porque eso nos lo regala Estados Unidos a la par del entrenamiento que le dan nuestros hombres. Pero eso tiene también un aspecto político, y es el que ha salido ahora, ha brotado ahora, por encargo de personas que en su época fueron terroristas y claro, se sienten afectadas por la capacitación que obtienen nuestras fuerzas de parte de las fuerzas norteamericanas, o por otros que no tienen ni idea de eso, pero que le hacen el juego a la política con tal de acosar y tratar de acorralar al gobierno. El aspecto político de la escándala no tiene sentido y solamente obedece a un interés malqueriente de quienes quieren obligar al gobierno, presionar al gobierno, acorralar al gobierno con un discurso agotado, un discurso que todos sabemos que viene desde Venezuela y que ataca cualquier cuestión que tenga que ver con Estados Unidos, mucho más si se trata de asuntos militares. Señor Coronel, en la época, en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, la fumigación fue un elemento esencial para derrotar a las FARC. Culebra que estaba todavía viva, decía el presidente Uribe al término de su gobierno, pero que metida en la selva, huyendo como unos reptiles de la persecución del ejército. Y esa esa tarea empezaba por la fumigación. Como ministro yo estuve varias veces en la embajada americana con la embajadora Ann Patterson preparando esto porque era de común interés para el gobierno colombiano y para el gobierno de los Estados Unidos. Fumigar, acabar con los cultivos de coca, y obviamente si se acaban los cultivos de coca, pues se acaba la producción de clorhidrato de cocaína y el narcotráfico. Esa circunstancia nunca fue controvertida por nadie, jamás, no se les ocurrió decirlo,
porque la sociedad con el gobierno americano era clarísimo. Por otra parte, y esto pues se lo tengo que contar, en aquella época tuve muchísimo contacto con los más altos oficiales de las fuerzas militares de Colombia y muchos de ellos tenían por alto honor haber recibido educación y adiestramiento en academias militares de los Estados Unidos. No sé si ese haya sido su caso, pero con toda seguridad el de muchos compañeros de armas suyas. Eso nadie lo ha discutido y qué maravilla que nuestros hombres de armas tengan semejante entrenamiento y semejante capacitación, como usted lo dice, en el mejor ejército del mundo. Así es, doctor Londoño, ya que usted lo menciona, yo tuve la oportunidad desde cadete, desde la escuela militar, a nosotros nos entrenaron y estuvimos en Panamá, en Fort Gulick, en la zona del canal, y allí nos entrenamos básicamente en paracaidismo. Ahí salimos algunos graduados paracaidistas y nos entrenamos en unidades, en pequeñas unidades de operaciones de comando en selva. Posteriormente tuve la grandiosa oportunidad de estudiar y graduarme como piloto de combate de helicópteros en Estados Unidos, en Alabama, en Fort Rucker, Alabama, y ahí se da uno cuenta, estando allá, es que uno baja las fantasías y los mitos y se da cuenta de la realidad del ejército norteamericano, con los errores humanos propios de cualquier organización compuesta por seres humanos, pero es un ejército de una tradición, de una historia, de un honor increíble, pero no se puede criticar eso cuando nuestros oficiales también se entrenan en China. Nuestros oficiales ahora, nuestros cadetes, están en Alemania, están en Inglaterra. Uno de los competidores para la dos de los competidores para la presidencia de ACORE se graduaron en la Escuela Militar de Argentina. Tenemos hombres en Brasil, en casi todas las partes del mundo, pero por supuesto Estados Unidos, sabemos, es el blanco preferencial de una izquierda maluca, si es que hay alguna izquierda buena, que quiere por todos los medios demostrar unas fantasías que se han creado, que son simples realidades geopolíticas a las cuales no nos podemos abstraer. ¿Qué hacemos si la naturaleza nos puso en Sudamérica al lado de los Estados Unidos, primera potencia global mundial de estas épocas? No podemos cambiar y ahora decir, no, es que queremos que la potencia sea China, al otro lado del mundo, con otra cultura, con otra escritura. Militarmente no es que tenga mucho que decir, mientras Estados Unidos tiene 12 portaaviones, casi el 50% de ellos nucleares, China tiene 1, acaba de sacar el primero, tiene 2, Rusia tiene 1 o 2, y las demás potencias no tienen. Entonces estamos hablando, como dirían los gringos, serious business, esto es serio. De modo que criticar, y tuve el honor como comandante del grupo Revéis Pizarro en Saravena, Arauca, de recibir un team de entrenamiento que vino a ver cómo era la situación para ayudarnos a construir hangares, para instalar ahí un ala de la aviación del ejército que me cupo en honor a mí fundar por 1990 y pico. De modo que eso es consuetudinario, es normal, es honroso además y es tremendamente útil para nuestra gente. Recuerde usted que toda la doctrina contrainsurgente de Colombia, que tanto critica a la izquierda, claro, porque les ataca sus intereses, se forjó y se trajo a Colombia después de la guerra de Corea. De ahí salieron una cantidad de planes, proyectos, entrenamientos que formaron nuestra doctrina, que los militares colombianos fuimos moldeando de acuerdo a nuestras necesidades. No todo lo que traíamos servía, no todo lo que traíamos o nos decía que había que hacer era útil o práctico para nosotros, y fuimos moldeando nuestra propia doctrina militar, que hoy en día es reconocida inclusive por los Estados Unidos. Mire usted qué curioso, de Estados Unidos vienen a entrenarse también a Colombia. Aquí en el curso de lanceros internacional que yo realicé, la lanza mía era un norteamericano precisamente, que desafortunadamente no aguantó el rigor del entrenamiento y tuvo que ser evacuado. Pero ellos entrenan con nosotros, curso de lancero, comparten, hacen saltos en paracaídas conjuntos, hacen las operaciones navales más grandes del mundo, la UNITAS,
en la cual participamos nosotros. En fin, hay una permanente y estrecha relación en este ambiente militar con los Estados Unidos que no tiene razón de ser atacada o criticada, y que se hace solamente por un interés político malévolo, diría yo. No cabe ninguna duda, si es esa combinación con ejércitos del mundo. Cuando mi hijo hizo su curso de lancero, uno de sus lanzas era un ecuatoriano. Vinieron varios ecuatorianos y debo decirle, muy buenos, excelentes. Se graduaron todos y se graduaron con honores como lanceros del Ejército de Colombia. Esa es la cooperación de los ejércitos del mundo y de los ejércitos de América, unidos para la defensa de las Américas. Las Américas se tienen que defender. ¿Y quién es el enemigo? Los países autoritarios comunistas que quieren imponer su ley, como ahora en este tema del señor Saab, que pone a tambalear el ejército de Venezuela y la organización criminal que preside Venezuela, porque tiene secretos suficientes para producir ese efecto. Ese es otro tema bien delicado, y ahí aparecen, claro, enemigos de la extradición de Saab, Rusia en primer lugar, Irán, todos los países potencialmente enemigos de Colombia y de América. De manera que ese temita tenemos también entre manos, coronel John Marulanda. Pues la esperanza es que, primero, que Estados Unidos logre la extradición del señor Saab, efectivamente, y que no le vayan a meter el gol que le metieron con el Pollo Carvajal en Aruba, cuando lo lograron detener, sin embargo, por las presiones de Venezuela, que llevó inclusive a mover corbetas en tono amenazador allá, logró evadirse, para después volarse del gobierno que lo salvó e irse a cantar a España todo lo que hizo el gobierno chavista con los políticos españoles. Esa es la primera esperanza, que el individuo sea efectivamente extraditado a los Estados Unidos. Y la segunda esperanza es que allá los norteamericanos, la justicia norteamericana tiene los mecanismos para hacerlo, cante y diga toda la verdad. Y usted sabe, todos sabemos que aquí ha involucrado una cantidad de personas, de personajes y de personajillos que han venido colaborando de manera perversa con el gobierno venezolano, en detrimento del gobierno colombiano y la democracia en general. De modo que este señor tiene muchos secretos, tiene mucho conocimiento de cómo se movían esas redes de oro ilícito que iban a parar a Turquía, a Irán, de cómo aquí, desde México, desde Ecuador y Panamá, hacían las triquiñuelas para robarse toda esa plata de las bolsas CLAP, esas bolsas de miseria que reparte el gobierno venezolano para que la gente no se muera de hambre. Y cómo aquí hizo negocios, por ahí circula el video de una firma en donde están Chávez y Santos y la ex canciller Holguín, y aparece este personaje para hacer unas casas en Venezuela. Eso fueron como $300 millones que jamás se hicieron casas, y esa plata se perdió. Esa cantidad de lavado de dinero que se ha venido haciendo durante todos estos años, saqueando a Venezuela, la tienen postrada, la robaron totalmente. Pues esta va a ser una buena oportunidad. Ojalá no nos pase lo que sucedió aquí con el señor Wadi Maclel, ¿se acuerda usted de él? Ave María. Jefe de narcotráfico en Venezuela, y que llegó aquí y los Estados Unidos lo pidieron, hubiera cantado lo lindo. ¿Qué hizo el gobierno? Se lo entregó a Venezuela. Claro, entonces esperemos que eso no vaya a suceder ahora con los caboverdianos, a ver si se lo entregan a Estados Unidos. Claro, era Juan Manuel Santos también, y entonces le entregó este bandido a Venezuela para que no fuera a cantar a los Estados Unidos. Es que las afinidades selectivas funcionan. Ese es el libro más importante de todos los que escribió Goethe, las afinidades selectivas. La gente cercana se acompaña de la gente cercana. Eso, aquí decimos popularmente, los semejantes se juntan para rascarse, ¿no? Entonces, Goethe lo decía más elegantemente, las afinidades electivas. De modo que todas esas izquierdas comunistas o comunistoides están aterrados con lo de Alex Saab. Si usted quiere ver lo importante que es Saab, simplemente mire cuáles son las reacciones que hay
en el mundo comunista y comunistoide por el miedo de que ese sujeto pare en los Estados Unidos, como tenemos que hacer votos de que así suceda. Señor Coronel John Marulanda, muchísimas gracias por estar con nosotros en la Hora de la Verdad. A usted, doctor Londoño, muchas gracias por su invitación. Buen día. John Marulanda, coronel de la Reserva Activa, experto en seguridad y a mucho honor para él, graduado en los Estados Unidos como piloto de helicópteros y graduado también en Panamá en contraguerrillas, sin que eso le dé vergüenza, sino que sea un timbre de orgullo para su excelente formación militar y como experto en seguridad, estaba con nosotros en la Hora de la Verdad.